mayoría de los registros que se tenían eran registros sobre suelo firme. Esto no lo habíamos dicho en la clase pasada, pero ya lo podemos decir explícitamente. La mayoría de los registros que tenían eran registros sobre suelo firme, ¿no? Hasta que apareció el Sismo de México, que está comprobado ya con todos los estudios que se han hecho en México, que fue un registro en un edificio que está cimentado sobre el lago, y el lago tiene unas características de suelo blanco. Entonces, lo que podemos ver es que en esa imagen está graficado prácticamente todo el comportamiento de un sinnúmero de estructuras según el tipo de suelo, ¿no? O sea, esa imagen dice un montón, o ese gráfico dice un montón. ¿Por qué? Porque podemos sacar bastantes conclusiones. Las estructuras que están por aquí, o sea, las estructuras que son rígidas, para sismos generados en suelo firme, tienen aceleraciones muy importantes, ¿no? Valores de aceleraciones muy importantes, comparados con estructuras flexibles para el mismo espectro, ¿no? Por acá están las estructuras flexibles, ¿no? Estructuras flexibles con periodos de más de 2 segundos, fíjense, si nos vamos al espectro, tienen valores de aceleración muy bajos comparados con los de estructuras rígidas, si es que esas estructuras están colocadas sobre suelo firme, ¿no? Sobre suelo firme. Bien. Eso es una conclusión. Y otra conclusión tiene que ver con las estructuras intermedias en suelos blandos. Por acá. Las estructuras intermedias que deberían tener, según la historia de la mayoría de los sismos, aceleraciones bajas, para suelos blandos tienen las mayores aceleraciones, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado, por lo tanto, con el suelo sobre el cual estamos colocando la estructura. No porque no se puedan construir las estructuras sobre el suelo blando, no. Esa no es, la ingeniería no le huye a los problemas, ¿no? Sino que hay que conocerlos para poder dar una respuesta que funcione, ¿no? En el caso de los suelos blandos, si tuviéramos un suelo blando y justo la estructura es una estructura de periodo intermedio, entonces hay que tener en cuenta que la aceleración del sismo, de la aceleración de la respuesta no va a ser baja, va a ser una aceleración importante. Por lo tanto, como ya sé que es una aceleración importante, diseño para esa aceleración y se soluciona el problema, ¿no? La clase pasada decíamos algunas cosas como la siguiente, decíamos, si una estructura tiene un periodo que no me conviene, puedo intentar cambiarle ese periodo. Esa afirmación en la práctica no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Porque a veces las dimensiones de una estructura, la importancia de la estructura, ¿no? Obligan a que uno no pueda variar ese parámetro, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguien puede erróneamente pensar lo siguiente: si tenemos un suelo firme y las estructuras son rígidas, entonces mejor hago que mi estructura sea flexible para que no esté sometida a esa aceleración tan grande, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces no es tan fácil, porque por ejemplo, si tenemos un hospital y un hospital, debido a su importancia, tiene que tener un control de desplazamientos de los mejores, o sea, tiene que tener desplazamientos muy bajos, entonces esa estructura se llena de muros de corte y por lo tanto se hace rígida, y tratar de pasarla a una zona de flexibilidad es imposible. O sea, no se le puede dar flexibilidad a algo que por cuestiones de daños tiene que ser rígida, ¿no? Entonces es erróneo pensar que uno debe mover la estructura a otros puntos, o sea, mejor dicho, que es muy fácil mover la estructura de una zona rígida a una zona flexible, así nomás, no es tan fácil, y en algunos casos es hasta imposible, ¿no? Entonces nos toca aceptar las características de nuestra estructura. Si nuestra estructura es intermedia y estamos en un suelo firme,
bueno, chévere, ¿no? Porque tenemos valores de aceleración bajos. Pero si nuestra estructura es intermedia en cuanto a periodo y estamos sobre el suelo blando, bueno, tendremos que diseñar para una aceleración mayor, ¿no? O proponerle al cliente que cambie su ubicación, ¿no? Proponerle al cliente decirle, ¿sabes qué? Aquí no te conviene, ¿no? Pero hay zonas del país en las que todo el suelo es blando, ¿no? En este momento estamos analizando las posibilidades de licuación atrás del edificio etcétera, porque ahí sí hemos diseñado una nueva cafetería, ¿no? Entonces, entre las posibilidades, si es que detectamos que hay licuación ahí, entonces, ¿cuál es la decisión? Hay dos opciones: gastas dinero en una cimentación que supere el problema de licuación, o mueves la cafetería, ¿no? Entonces, hay posibilidades. En este caso sí hay posibilidades, ¿no? Claro que a nadie le conviene que la cafetería esté por derecho, que es una zona no inundable, no inundable, sino está en una cosa derecho está en una zona donde el nivel freático está tan abajo que ya el potencial de licuefacción ya no hay, ¿no? Un potencial de licuefacción. Pero ahí depende, ¿no? Ahí depende un poco del dinero. Ahora pasen esto a un entorno más grande, una fábrica que tiene que estar en una zona, porque esa zona está libre de impuestos. Imagínense una fábrica en una zona franca. O sea, la zona franca es un lugar que tiene una serie de ventajas económicas, ¿no? Entonces, decirle al cliente, mueve tu fábrica de ahí, no sé, pues de Paita mueve la Tacna, o sea, el cliente va a decir, estás loco, ¿no? Porque yo quiero que esté Paita por la zona franca, porque está el terminal. Entonces, hay situaciones que no son fáciles de alterar. Entonces, pero lo que sí es cierto es que tenemos que mirar las cosas ahora en un panorama un poco más amplio, ¿no? Por un lado el periodo estructural y por otro lado el suelo y su eficacia en las aceleraciones, ¿no? Lo mismo en los desplazamientos. Bien. Ahora, hay una herramienta que no hemos visto con profundidad, pero que vale la pena mencionar ahora y que tiene que ver con la identificación de los suelos firmes y suelos blandos, ¿no? Y esa herramienta es el espectro de Fourier. Estas son las imágenes que están exhibidas. El espectro de Fourier. Esto del espectro de Fourier lo pueden encontrar en los libros que tienen sin ningún problema. Entonces, si tenemos un sismo como el sismo, un sismo en suelo firme y un sismo en suelo blando. Si tenemos dos sismos en suelos diferentes, no dos sismos, dos registros, porque puede ser el mismo sismo, ¿no? Acuérdense. Pongámoslo incluso aquí para que quede claro. Tenemos el mismo sismo y dos registros, un registro 1 y un registro 2, uno en suelo firme y uno en suelo blando. Como por ejemplo el sismo de México, ¿no? Hay un registro que es el que generó ese espectro, el que es más importante, que aparece en todos los libros, pero hay unos 20 registros en otros lugares, en las montañas, que son suelo firme y por lo tanto no tienen ese espectro, ¿no? Cada sismo tiene N registros, ¿no? Tantos registros como equipos acelerográficos hay, ¿no? Si saben la historia de que la Virgen de Guadalupe, bueno, la cosa es que la fundación de México tiene que ver con algo, yo no me acuerdo de la historia, pero tiene que ver con algo así, con una aparición. Lo de la Virgen de Guadalupe es otra cosa, con una aparición media divina y todo lo demás, ¿no? Pero resulta que esa aparición ocurrió en un punto que no es el del lago, ¿no? Entonces muchos mexicanos, los tercenistas sobre todo, bromean y dicen, le hubieran hecho caso a no era pero le hubieran hecho caso a lo que se apareció para asentar ahí la ciudad, ¿no? Porque lo que se apareció no se apareció en el lago, se apareció en la zona de las rocas, ¿no? Entonces parte de la ciudad, del Distrito Federal, que está en las rocas, no sufrió los problemas que sufrió la zona que está en el lago, ¿no? Los que se metieron en problemas son los que construyeron en el lago, ¿no? Pero bueno, para un mismo sismo podemos tener distintos registros, ya sea en el caso de México en el lago o en las rocas, ¿no? Donde estemos, y en nuestro país también, ¿no? Puede ocurrir un sismo